Sin más preámbulo, iniciemos con lo que nos tiene reunidos. Muy buenas tardes, bienvenidos, siendo las 4:02 del 25 de febrero del año 2021. Damos inicio a esta maravillosa sesión de entrenamiento para la prueba Saber 11 y arrancamos la presentación del día de hoy. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta sobre la temática tratada o desea algún tema que sienta que tiene falencia para el día de mañana enfrentar su primer simulacro en solitario? Nensar Esteban dice que no. ¿Listo? Al igual que Nensar, ustedes pueden colocar su nombre para registrar la asistencia, así como Alejandra Palechor. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Empecemos. Y vamos nosotros en la pregunta número 9. ¿Listo? Íbamos en la 9. Habíamos hablado de superposición de ondas, habíamos hablado de ondas constructivas y ondas destructivas. Ya se acuerdan de todo este proceso, que una onda constructiva es cuando, superposición constructiva es cuando superpongo dos ondas y estas crecen en amplitud. Superposición destructiva es cuando superpongo dos ondas y estas, en lugar de crecer, se anulan. Eso ya lo habíamos visto. ¿Listo? Habíamos visto procesos de reflexión y refracción. Hasta ahí estábamos bien. Listo. Y habíamos dado la respuesta, que era la respuesta C. Listo. No hay problema hasta ahí, la 9. Vamos a la 10. La 10 dice: un estudiante observa que en la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza cada vez un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro lo recibe justo a 3 metros. ¿Listo? Entonces, el obrero que está aquí abajo lanza el ladrillo y acá lo atrapan. ¿Listo? Y la distancia son 3 metros de altura, como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura, y ustedes ya están cardíacos de oírme decir que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura del objeto, y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo 1 a una altura de 1 metro del piso, entonces es decir, el obrero 1, miren que la escala no está acá, pero usted puede ver, está a 1 metro, es decir, que el ladrillo en el momento inicial del movimiento se encuentra a 1 metro de altura. O sea que Mayerly, que acaba de llegar, está pensando, entonces el recorrido que hace el movimiento, el ladrillo hasta ascender acá, no es realmente de 3 metros. Realmente el movimiento corresponde a otra altura. ¿Pero a cuál? Simple. Vamos no a ver la altura como tal, sino que vamos a ver la altura como mg por delta de h, la variación de la altura. Y ustedes, como son pillines en este arte, ya llevan como 2 semanas oyéndome hablar sobre variaciones, saben que entonces será energía potencial es igual a masa por gravedad. Ese delta de h, ¿en qué lo convierto, Alejandra, por ejemplo? ¿Qué es un delta de h? ¿Qué es una variación? ¿Ya lo tienen que recordar? Esteban, Juan Camilo, Keiner, ¿alguien? Cuando la altura. Eso, ¿qué es la variación de la altura? 3, ¿no? No, 1. No, pero eso, variaciones, la altura final, siempre recuerden, variar algo es, o la delta de algo es el lugar final menos el lugar inicial. ¿Listo? Entonces, altura final, ¿cuál va a ser? Cuando el movimiento sale de 0, sí es 3 menos 0 igual a 3, o sea que h final es igual a h, por tanto se toma esta h de aquí. A lo contrario, la variación me indica desde dónde termina. Termina en 3.0. ¿De dónde arranca? De 1.0. Igual a 3 menos 1, 2.0. Es decir, que la delta de h del sistema, la variación de altura, son 2 metros. Eso es lo que yo saco de ahí, a grosso modo. Vamos a ver. Si el estudiante sabe que la energía potencial depende, bueno, eso ya lo leímos, y una altura de 1 metro respecto al piso, el otro obrero deja caer un ladrillo 1, es decir, lo tiene allá arriba y lo deja caer. ¿Qué altura tiene que descender el ladrillo 1 para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial? Es decir, para que ambos ladrillos, tanto el que está aquí abajo a 1 metro como el que esté aquí arriba, tengan la misma energía potencial, ¿qué altura debe descender? Esa altura corresponde simplemente a la delta de h.
la variación de la altura. Para que ambos tengan la misma energía potencial, deben tener la misma variación de altura, ya sea subiendo o bajando, ¿listo? En este caso, la variación de altura, ¿cuál es? Ya la hicimos por acá. La variación de altura delta de H debe ser igual a 2 metros, es decir, debe recorrer este tramo. ¿Listo? Para que la energía potencial del ladrillo 1 sea igual a la energía potencial del ladrillo 2. En ese caso, para que ambas sean iguales, delta de H debe ser igual a 2. ¿Listo? Asumiendo que el ladrillo pesa lo mismo, tanto el que estoy arrojando como el que estoy subiendo. ¿Listo? Esa es una apreciación que vamos a hacer ahí. ¿Listo, chicos? Vamos a analizar. Aquí dice A, 2 metros. B, 1,5 metros. Ya haciendo las cuentas, vimos que para que sean iguales tiene que hacer ese recorrido que equivale a la delta de H, 2 metros. Simplemente marcamos la correcta. Y el resto no son correctas. En la primera, por ejemplo, 1,5 metros iría a la mitad del recorrido hasta aquí y realmente miren que estaría un poco por encima, entonces no habría hecho todo el recorrido. A 1 metro, en este caso, estaría ubicado en esta altura, pero el ladrillo que está cayendo estaría como por aquí, estaría como en 2. Entonces, ambos ladrillos tendrían posiciones diferentes, por tanto, diferentes alturas. A 3 metros, pues, 3 metros hacia abajo estaría en el piso, ya lo habrían dejado caer, y 3 metros hacia arriba estaría aquí, es decir, todas las posiciones estarían en lugares diferentes y delta de H que no corresponderían al sistema. Entonces, ya habiendo calculado eso, simplemente determinamos la delta de H y tenemos que la energía será igual cuando lleguemos a 2 metros de altura. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Bien. Listo, compañeros. A ver, veamos a ver, así los puedo ver más y así puedo ver quién está hablando y quién no. Listo, entonces continuemos. Vamos a la 11. La 11 es mucho más fácil, dice. Un bloque de hielo seco cambia de estado sólido a estado gaseoso en condiciones ambientales. ¿Listo? Es decir, a temperatura normal y a condición de una atmósfera de presión. Ese cambio de estado determina un cambio en la densidad de CO2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos simplemente que mi cubito de CO2 que está en estado sólido, ¿listo? ¿Qué tiene el estado sólido característico? Pues tiene todas las partículas compactadas, ¿listo? Una encima de la otra, lo más apretado posible. Eso es el estado sólido, ya también lo sabemos hasta el cansancio por este curso, ¿listo? Resulta que acontece que a condiciones ambientales, él no pasa por estado líquido, sino que directamente pasa a estado de gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dibujar este mismo cuadrito como un cuadrito fantasma, llamémoslo así. Ustedes van a asumir que este es el mismo volumen, aquí hay 1 mililitro, y ahorita ese mililitro que había de volumen pasó a convertirse en esto. Ahí habían 10 millones de moléculas, ahora ellas se van a expandir para ocupar todo este cubo grandote, porque ahora son un gas, pero dentro de este cubo, en el pequeñito, miren lo que va a pasar. Quiero que vean eso. Entonces, el grande se expandió y las moléculas llegaron a todo el espacio, se extendieron lo mejor que pudieron, pero ahora este cubito que mantiene 1 mililitro, miren qué pasó. Aquí habían muchas partículas, número de partículas alto, y ahora aquí hay un número de partículas bajo. El número de partículas bajó. ¿Listo? Entonces, analizando eso, voy a correr esto para acá para que no se nos borre y lo hago más pequeñito para que les quede ahí bien bonito. Y ahora sí, analicemos qué pasa, analicemos qué nos dice. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye. ¿Por qué? Ustedes ya saben qué es densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Aquí hay 1 mililitro, aquí hay 1 mililitro, entonces el volumen es el mismo. Aquí hay más partículas, entonces ¿habrá más masa o menos masa, Joana Alejandra, por ejemplo? Juan Camilo, por ejemplo, ¿habrá más masa en este cuadrito donde todas las moléculas están compactas o en este donde cada una está más alejada?
Sería la misma, ¿no? No, mira, aquí hay más agrupación de moléculas y me estoy preguntando es en este que está aquí, no en el grandote, sino en este pedacito pequeño. Ah, entonces hay más en el que están agrupados. Claro, entonces este de acá es más denso, mientras que este que tiene la masa agrupada en este volumen chiquitico, la densidad es menos densa. ¿Por qué? Porque la masa 2 y la masa 1 son diferentes. ¿Listo? Aquí hay más masa acumulada, acá hay menos masa. Ahora miremos, aquí hay un volumen pequeño y están muy apretaditas. ¿Listo? Entonces, entre el volumen más pequeño, más es la densidad. ¿Listo? Pero acá el volumen es grandote, entonces el volumen crece y la densidad se hace entonces más pequeña. Ya vemos, entonces el volumen es directamente proporcional a la masa atrapada en un espacio y es inversamente proporcional al volumen en el cual se puede expandir esa masa. ¿Listo? Vamos a ver qué dice acá. A. La masa del CO2 disminuye. En ningún momento la masa de la molécula se ve afectada por el proceso. ¿Listo? En ningún momento estoy teniendo que disminuya la masa de CO2. Eso solo ocurre cuando hay una reacción química o un cambio sobre el CO2. Aquí no está pasando. Falso. Ahorita la densidad disminuye porque la distancia entre partículas, porque disminuye la distancia entre partículas. ¿Sería eso cierto? ¿La distancia entre las partículas está disminuyendo? No, miren, aquí están muy junticas y acá ahorita están más alejadas. Entonces, en este caso, estarían alejándose del sistema. ¿Listo? Entonces, no estaríamos diciendo que la masa del sistema está disminuyendo para ese caso. Ah, perdón, aquí estoy leyendo mal, miren, dice, la distancia, la densidad de CO2 disminuye porque la masa entre partículas y el volumen aumenta. En este caso está más alejado, entonces la distancia sí está aumentando, ¿cierto? La distancia entre partícula y partícula está haciéndose mayor. Acá están muy apretaditas. Y el volumen se está expandiendo en una caja más grande. Entonces, volumen está aumentando y distancia también está aumentando. En ese caso, sí implicaría que hay una disminución del volumen. Ambas están bien, dejémosla con doble chulito. Veamos la siguiente. C. La distancia entre partículas disminuye. En el sólido, las partículas eran lo más apretadas posibles. ¿Listo? Entonces, cuando pasa estado de gas, la distancia no disminuye, la distancia aumenta. Se alejan para que cada una tenga su propio espacio y pueda distribuirse en el volumen como ella quiera. ¿Listo? D. La distancia entre partículas aumenta, bien, y la masa disminuye, mal, porque la masa de las partículas no cambia. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta, B. ¿Listo? 11, B, porque al aumentar la distancia entre las partículas obliga al sistema a expandirse, y eso hace que al expandirse el volumen aumente. Y como vemos, si el volumen aumenta, la densidad disminuye porque son inversamente proporcionales. Entonces pongamos aquí, densidad inversamente proporcional al volumen y densidad directamente proporcional a la masa. ¿Listo? En ese caso, ese sería el detalle que tenemos para esa respuesta. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, chicos. Sigamos con la 2 en ese caso. Vamos a leerla rápidamente. Dice: se mide el tiempo de vaciado de un tanque a través de una llave conectada al fondo del mismo. Voy a ayudarle entonces. Arranquemos por el análisis gráfico. Tengo un tanque y acá abajo tengo una llave. Un sistema de salida. Vamos a ver qué pasa con el sistema de salida. Conectado al fondo del mismo. La siguiente tabla muestra los resultados de este experimento tomados para 3 llaves de diferentes diámetros y para el tanque llenado a determinada altura. Listo, voy a hacer un experimento. Voy a ver diferentes diámetros de esta llave, varío el diámetro, y diferentes alturas de llenado. Entonces, hasta aquí o hasta aquí. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a medir entonces qué tan rápido se
base a esto, entonces vamos a medir el tiempo, la variación temporal que tenga. Les hago una pregunta. ¿Una llave de un diámetro pequeño va a salir más agua por ahí o menos agua? Es la lógica que yo pensaría. Una llave, el diámetro, entonces, ¿cómo es con respecto a la cantidad de agua que sale? A mayor diámetro, entre más grande sea mi llave, yo pensaría que más agua sale, entonces mayor cantidad de H2O que sale. Y entre mayor cantidad de H2O que sale, va a tardar más o menos tiempo, pues menos tiempo en vaciarse. Entonces yo diré que por algo empírico que tengo, diré que el diámetro es inversamente proporcional al tiempo. Vamos a ver si se comprueba. Entonces, diámetro de la llave, 1 centímetro. Se demora 70 segundos en vaciarse. ¿Listo? Diámetro de 2 se demora 40 segundos en vaciarse. Diámetro de 3 se demora 10 segundos. A mayor diámetro, menor tiempo. Entonces sí son inversamente proporcionales. Bien. Ahora veamos qué pasa con la altura. Aquí dice la altura. Nótense que estos valores todos corresponden a 1 centímetro, ¿no? Pero ahorita estoy colocando una llave de 1 centímetro con el tanque lleno a 30, lleno al máximo. Para ver, se demora 70 segundos. Ahorita sí. Vamos a dar el análisis en filas. Tengo la altura del agua 10 centímetros. Aquí. ¿Listo? Se demora 50 segundos. ¿Listo? Cuando sube el agua se demora, cuando ahorita está 20, se demora 60. Y más arriba se demora 30. Esto me quiere decir a mí que la altura del agua, a mayor altura, mayor tiempo. Entonces la altura es directamente proporcional con el tiempo. A mayor altura, mayor tiempo, lo que indica que se demora más tiempo en vaciar el tanque. ¿Listo? Eso es lo que tomamos ahí. Ahorita sí vamos a ver. Vamos a borrar todos estos matachos y vamos a analizar qué nos preguntan. Con base en los datos registrados en la tabla sobre la dependencia del tiempo de vaciado y tomando en cuenta el diámetro de la llave y la altura del agua, se puede afirmar que A. Disminuye más cuando el diámetro aumenta 1 centímetro que cuando el nivel del agua aumenta 10. Vamos a ver que cuando se reducen 10 centímetros de nivel de agua. Vamos a ver. Cada uno de esos tiene una variación de 1 centímetro, ¿cierto? De 1 a 2 hay 1, de 2 a 3 hay 1. Entonces no me importa cualquiera, voy a tomar este. De 1 a 2 pasa de 70 segundos a 30. Entonces, cuando hago esa variación de 1 centímetro con respecto al diámetro, tengo una variación en tiempo de 70 menos 40, 30 segundos. 30 segundos por este lado. ¿Listo? Vamos a ver ahorita qué pasa cuando cambio 10 centímetros. Es decir, puedo pasemos acá de 20 a 10. ¿Listo? Lo reduzco 10 centímetros. De 20 a 10 pasa de 60 a 50. Entonces, delta de t en este caso es de 50. De 60 a 50 son 60 menos 50 son 10 segundos. ¿Listo? Se puede afirmar, voy a ver qué es que dice aquí, el tiempo de vaciado tomando en cuenta el diámetro de la llave, se puede afirmar que disminuye cuando el diámetro de la llave aumenta 1 centímetro, es decir, cuando es más rápido en este sistema, cuando observamos que cuando se reduce el nivel en 10 centímetros. ¿Cuál es la variación de tiempo más grande en este caso? Cuando varío 1 centímetro, cuando varío 10 centímetros. Cuando varía el diámetro 1 centímetro, varío 30 segundos. Es el más grande. Y cuando tengo la altura, si varío 10, varía apenas 10 segundos. O sea que cuando yo varío el diámetro, estoy haciendo una afectación sobre el sistema más grande que cuando varío la altura. En ese caso, estoy en lo correcto. ¿Sí lo lograron ver, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Cuando ustedes cambian la altura a 10 centímetros, apenas están afectando en 10 segundos el proceso. Pero cuando varían el diámetro de la llave en 1 solo centímetro, lo están afectando en 30 segundos. Es decir, que el impacto del diámetro es mucho más grande que el impacto de la altura.
¿Sí me lo lograron entender hasta ahí? Por eso esa sería una respuesta correcta. Hasta ahí vamos a ver las siguientes. La siguiente dice, B, disminuye más el tiempo de vaciado, disminuye más cuando el diámetro de la llave se reduce 1 centímetro. El diámetro de la llave se reduce 1 centímetro, ya vemos que cambia a 30 segundos. Que cuando se reduce la altura del agua en 10 centímetros. ¿Por qué se ven iguales? ¿Es mi impresión o se...? Ah, ya. En este caso, miren, cuando se aumenta, en este caso sí se está aumentando el diámetro de la llave, ¿listo? Aquí nos dice que disminuye cuando el diámetro de la llave se reduce. Es falso porque si yo quiero hacer el tiempo mayor, tengo que hacer el diámetro más pequeño. Esto no me aplica para esta proporcionalidad que yo obtuve. Si quiero tiempos mayores, diámetros, si quiero tiempos mayores, diámetros pequeños. Si quiero tiempos cortos, diámetros grandes. Entonces, esto no cumple con esa proporcionalidad que estoy tomando acá arriba. La C dice, aumenta. El tiempo no va a aumentar cuando usted haga el diámetro más grande. El tiempo va a disminuir porque son inversamente proporcionales. ¿Listo? Descartado. Y la C, la D dice, aumenta cuando el diámetro de la llave aumenta. Falso porque de esa proporcionalidad vemos que si el diámetro aumenta, el tiempo disminuye. Entonces, los que tengan la palabra aumenta deben ser descartados. Igual que si usted dice que disminuye y reduce, ambas también indican que ambas van hacia abajo, entonces debe ser descartado. Y nos queda la única que tiene esa determinación. El tiempo disminuye, pero solo si usted aumenta el diámetro. La A también se confirma basados en esa afirmación. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta la A. Sí, en la 12, respuesta correcta la A. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Oscar, Jamie, Mayerly, Keiner, Juan, Joana, Esteban, Catalina, Alejandra, ¿hay alguna pregunta? Profe, qué pena. Es que Tranquila, yo Mayerly. no le entendí, la verdad, no le entiendo muy bien. Listo. Vamos, espérenme. Vamos a repetir acá. Y voy a sacar esta tabletica para que ustedes me ayuden. Listo, vamos a detenerlos. Eso es lo que quiero que me digan. Cuando no me entiendan, digan, y cuando me entiendan, también. Listo, vamos a jugar con este cosito de acá. Listo. Ahora voy a hacer, supongan que yo voy a tomar un análisis. ¿Listo? Espérenme, que me dé la presentación. Listo. Me olvido esos otros datos. Solo voy a ver cómo varía el diámetro de la llave a una altura determinada y cómo varía el tiempo. ¿Listo? Me voy a enfocar en el diámetro y el tiempo. ¿Listo? Dejando esta variable constante, me olvidé esas otras. Entonces, Mayerly creo que fue. Dime, ¿cómo varía el diámetro en función del tiempo? Entonces, cuando tengo 1 centímetro se demora 70 segundos. Entonces, vamos a hacer una grafiquita aquí rápida. Cuando tienes diámetro versus tiempo. ¿Listo? Tiempo de vaciado. Entonces, vamos a ver. 1 centímetro tienes 70 segundos. ¿Listo? A los 2 centímetros tienes 40. Y a los 3 tienes 10. Si analizamos esto, esa gráfica, ¿qué tipo de gráfica es? ¿O cómo te da la relación? Cuando el diámetro aumenta, el tiempo baja. ¿Qué quiere decir eso? Hola. ¿Se me cayó la internet otra vez? ¿Hay alguien ahí? Listo. Cuando yo tengo una variable que aumenta y la otra disminuye, yo digo que son inversamente proporcionales, y ustedes lo saben. Entonces, el diámetro es inversamente proporcional al tiempo de vaciado. Eso es lo que saco analizando eso que tengo ahí. ¿Listo? Y si quiero ver la variación de tiempo, por cada centímetro que yo varío, miren, de 1 centímetro a 2 centímetros varía de 70
a 40. Entonces, por cada centímetro que yo varíe, varía 30 segundos. ¿Sí lo ven? Y ahorita, de 2 a 3, también hay 1 centímetro y varía de 40 a 10. Es la misma relación, se mantiene esto. Por cada centímetro de diámetro que usted aumente, va a variar el tiempo 30 segundos. Entonces, por cada diámetro que usted aumente, el tiempo se reduce 30 segundos. Por cada diámetro que aumente, el tiempo se reduce 30 segundos. ¿Lo vieron? Mayerly, ¿lo entendiste ahí? Sí, profe. Listo. Ahora, cojamos este cuadrito, lo vamos a bajar así y lo vamos a tapar aquí. Ahora vamos a analizar qué pasa. ¿Qué va a pasar con la altura del tanque en función del tiempo de vaciado? Lo hago a una sola porque recuerda que yo fijo una constante. Simplemente aquí quiero ver qué está ocurriendo. Listo, voy a decir que este es un valor constante. Me olvido de los otros. Ahora veamos, hagamos la grafiquita. Sería altura del tanque versus tiempo de vaciado. Entonces, a los 10, a los 20 y a los 30. Aquí sí tengo que respetar pues el orden, 10, 20, 30. Entonces veamos, a los 10, 50 segundos. Por aquí pongámosle 50. Listo. A los 20, 60 segundos. Y a los 30 tengo 70 segundos. Listo. Mira la gráfica que yo estoy construyendo. Esa gráfica nos da una relación directa o inversa, Mayerly. Si una variable, la altura aumenta, el tiempo aumenta. Entonces estoy teniendo que la altura del tanque es directamente proporcional al tiempo de vaciado. Entre más alto sea el tanque, o sea, más alto llegue la altura, mayor tiempo de vaciado. ¿Listo? Esas son las proporcionalidades que yo estoy teniendo. Y las voy a resaltar para que nos quede claro aquí. ¿Listo, chicos? Ahora, esos son proporcionalidades. Y ahora en este caso yo voy a ver lo siguiente. Vamos a analizar cómo varía. Miren, de 10 a 20, ¿cuánto hay de diferencia? De 10 a 20, ¿cuánto hay, chicos? Pues 20 menos 10 da 10. 30 menos 10 da 10. Entonces vamos a ver. Por cada 10 centímetros, voy a colocarlo, es que ya no me alcanza el espacio, voy a colocarlo aquí. Por cada 10 centímetros que ustedes cambian, miren, por cada 10 centímetros que yo aumento el diámetro, el tiempo me aumenta en 10 centímetros. Entonces, por cada 10 centímetros, aumenta en 10 segundos. ¿Listo? 10 segundos aumenta el tiempo. ¿Sí ven ese cambio? Y en este caso, miren lo que está pasando allá. Aumento 10 centímetros y aumentan 10 segundos. En el caso del diámetro es por cada centímetro que yo aumente, disminuyen 30 segundos. ¿Cuál de los dos tiene más impacto sobre el tiempo? ¿Variar 1 centímetro o variar 10 centímetros? ¿Variar 1 centímetro de diámetro o variar 10 centímetros de altura? Eso Diámetro. Claro, si usted varía 1 centímetro por 1 centímetro de diámetro que suba, 30 segundos se le bajan en el tiempo. Mientras que acá por 10 centímetros de altura que usted suba, apenas se le van a aumentar 10 segundos. ¿Listo? Y miremos, mantengamos esas flechas claras. Ahorita sí con esas flechas vamos a analizar las respuestas. A. Con todos los datos registrados en la tabla sobre la dependencia del tiempo de vaciado y teniendo en cuenta el diámetro de la llave, se puede afirmar que... Listo, ahorita me van a preguntar, ¿qué pasa con el tiempo de vaciado? Entonces, A. El tiempo disminuye, se hace más pequeño cuando el diámetro de la llave aumenta 1 centímetro. Miren, por cada centímetro que aumenta el diámetro, bajan 30 segundos. O sea que es cierto, por cada centímetro que aumenta, baja el tiempo. Muy bien. Que cuando se reduce la altura en un nivel de 10 centímetros. Cuando yo reduzco la altura, apenas reduzco 10 segundos. Entonces me está queriendo decir que es más fuerte cuando yo aumento 1 centímetro
de diámetro que cuando yo bajo 10, este aparte está bien. ¿Sí lo lograste ver hasta ahí, Mayerly? ¿O no? Sí, profe. Listo, ahora veamos el siguiente. Dice, el tiempo disminuye cuando el diámetro de la llave se reduce. ¿Qué vemos nosotros acá? Que si el diámetro aumenta, el tiempo disminuye. Entonces, para que el tiempo disminuya, el diámetro obligatoriamente debe aumentar. Esto de aquí es falso, ¿cierto, Mayerly? Sí. Entonces, por eso descartamos ya esa. Siguiente. Ahorita dice, el tiempo aumenta cuando el diámetro de la llave aumenta. Vemos que esos son inversamente proporcionales siempre. Entonces, para que el tiempo aumente, el diámetro debe disminuir. Entonces, falso. Aquí está diciendo que el diámetro aumenta, falso también. ¿Listo? Todo se basa en esa relación. Ahorita, la última dice, el tiempo aumenta cuando el diámetro de la llave aumenta. Vuelve a jugar. Para que el tiempo aumente, el diámetro debe disminuir. Falso. ¿Listo? Entonces, por eso se descartan las siguientes, la B, la C y la D, quedando únicamente como respuesta correcta la A. ¿Listo? Hasta ahí sí ya mejor, la lograron ver mejor, más detenidamente. Sí, profe, gracias. No, para servirles, chicos. Eso es, cuando tengan dudas, pregunten y las aclaramos, buscamos explicar de otra forma para que nos queden. Si ven que acá la única diferencia es que aquí yo mostré todos los datos y los hice así. Acá, con la ayuda de nuestro cuadrito azul que nos permite tapar y analizar cada variable, yo puedo ver cómo cada variable funciona. Puedo construir las grafiquitas y en mi mente puedo determinar cómo cada una de ellas me va a afectar en mayor o menor medida. ¿Listo, chicos? Eso es. Hay diferentes formas y si ustedes me piden, las exploramos todas. ¿Listo? Vamos a hacer la 13. La 13 dice, Esteban, ya que estás ahí, ayúdame a leerla. El modelo de una red trófica marina. La pesca indiscriminada de varias especies de atún ha llevado a las organizaciones ambientales a implementar estrategias para expandir su extinción. Para impedir Para su extinción. impedir. Ujú. Con base en la información anterior, ¿qué le sucedería al ecosistema marino a medio plazo si se extingue el atún? Listo, analicemos. Voy a extinguir el atún. Se está extinguiendo el atún porque nos lo estamos comiendo todo. ¿Listo? Hay dos cosas que van a pasar. La primera es, todos los niveles superiores al atún que dependan de él van a verse afectados. El tiburón ya no va a tener a quién comer, entonces posiblemente el tiburón desaparezca, ¿cierto? Esa sería, recuerden, en la red trófica o en la pirámide, entre más arriba, menos impacto causa. Entonces el tiburón acá arriba, menor impacto. Se muere el tiburón, no pasó nada. Entonces el tiburón se perjudica, pero los que están por debajo se van a beneficiar. ¿Quiénes están por debajo? El calamar se beneficia y las sardinas se benefician. ¿Por qué? Porque su depredador desapareció. Hay dos opciones. O nos preguntan por quién se perjudica o nos preguntan por quién se beneficia. Vamos a ver porque aún no sabemos ni siquiera qué nos van a preguntar. A. ¿Disminuirá la población de pez loro? Este que está aquí, ¿por qué se podría haber afectado? Vamos a ver. Debido al aumento de su principal depredador. Veamos cuál es su principal depredador. Ah, el calamar. Ah, mira, se le desapareció el depredador natural del calamar, que era el atún. Ya no hay quien se lo coma, entonces, ¿qué va a pasar con el calamar? Vive feliz, se reproduce más y por ende va a comer más. Posiblemente sea una respuesta correcta, ¿listo? Pero descartemos las otras, no perdamos la fe. B. Aumentarán las poblaciones de tiburones. El tiburón está por encima del atún en la red trófica y depende del atún. Si desaparece el atún, el tiburón será el siguiente en pagar el pato porque no tendrá comida. Y si no tiene comida, ¿usted cree que va a tener ánimos para aumentar la población? Falso, la población debe disminuir porque podrá alimentarse de todos los otros niveles tróficos. Miren, él solo se alimenta de atún, ahí nos dice la flecha. Él no se alimenta de las demás. Entonces, al no alimentar, no tener atún, se morirá de hambre. Punto. ¿Listo? C. Aumenta la cantidad de zooplancton. El zooplancton está acá. Zooplancton. Porque disminuirá la presión de sus depredadores.
¿Cuáles son los depredadores? Los depredadores son el calamar y la sardina. Ellos están bajando, ellos en algún punto están disminuyendo, por tanto ellos van a seguir comiendo. La presión o el requerimiento de zooplancton va a seguir siendo el mismo. Probablemente hasta más, porque ahorita se están aumentando estos, entonces la población de zooplancton no aumentaría. Disminuirá la abundancia de productores porque aumentarán los consumidores primarios. Los productores son estos. Recordemos, los primeros en la pirámide son los productores. ¿Listo? Entonces dice que van a aumentar ellos porque aumentará la de consumidores primarios. ¿Cuáles son los consumidores primarios? Estos son los consumidores primarios. Lo que estamos viendo es que ahorita realmente al morirse el pez, el atún, el calamar va a aumentar, la sardina va a aumentar y posiblemente los que van a pagar el pato ese aumento son los consumidores primarios a quienes se los van a consumir más. Entonces ellos no van a aumentar, van a disminuir probablemente. Y al disminuir ellos, esto de acá no va a disminuir, no habrá quien se los come, entonces antes van a aumentar. ¿Sí ven cómo la red trófica todo nos lleva a un desarrollo de pensamiento lógico? Entonces la A, sí, efectivamente, la respuesta 100% correcta. Disminuir la población de pez loro debido al aumento de su principal depredador, el calamar. Respuesta 13, A. ¿Listo, chicos? Hasta ahí cómo van, espero que vayan bien. ¿Esa la entendieron? Sí, profe. Listo. Vamos a la 14. La 14 ya la habíamos visto antes cuando explicamos los ejemplos de los tipos de pruebas y cómo se ejemplifican. Dice, en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones. Por tanto, la carga total es positiva y se representa con signo más. Esta esfera que está aquí, antes tenía electrones que neutralizaban esas cargas. Voy a usar el señalador, listo. Esta esfera que está aquí, antes tenía electrones que la neutralizaban, es decir, aquí hay 2, 4, 6, 8 cargas positivas, entre comillas yo vería 8 cargas positivas. Entonces, antes para que estuviera neutra tendría que haber ¿cuántos? 8 cargas negativas. Allá arriba dice que si los pierde se carga positivamente, entonces ya perdió esos 8 electrones, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la esfera 2, miren que está neutra, posiblemente la esfera 2 también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también tengan 8 cargas positivas, ¿listo? Si son iguales de igual material, listo, asumamos que son iguales. Miren, se tienen dos esferas metálicas idénticas, es decir, que si la una tiene 8 protones, la otra también tiene 8 protones. La esfera 1 inicialmente con carga Q+. Listo. Esta ha perdido los electrones por algún motivo y la otra esfera inicialmente neutra. Entonces, esta también tiene 8 protones. ¿Por qué no se mueven los protones? Porque al estar en el núcleo nunca se mueven o nunca se pierden en un proceso químico. ¿Listo? Simple. El núcleo no se toca a menos de que pasen cosas muy feas en el universo. Listo. Entonces, para que sea neutra tiene que tener sus 8 cargas, pero tienen que estar neutralizadas por sus otras 8 cargas negativas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, ¿listo? ¿Las alcanzan a ver ahí? Les voy a hacer una ampliación para que me quede bien bonito. Véanlas ahí. ¿Listo? 8 cargas negativas, 8 cargas positivas, por tanto, más 8 menos 8, 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué nos va a pasar aquí? Nos dice que después del contacto, resulta que quedó cargado esta con 4 cargas positivas y esta con 4 cargas positivas. ¿Ahí qué pasó? Recuerden ustedes algo muy importante en química. Los protones, es decir, las cargas positivas, nunca se mueven. ¿Listo? Están en el núcleo y ahí se quedan. A menos de que la esfera se mueva y no veo que la esfera se esté moviendo, entonces se quedan quietos. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes se van a mover? Los electrones. Y aquí arriba nos dice, el metal que pierde electrones. Entonces, ¿qué pasó aquí muy posiblemente? Aquí estaba con 8 cargas. Este que está neutro entraron en contacto y los electrones dijeron, la esfera 1 dijo, vení, a mí me faltan electrones porque los regalé, perdí electrones por allá por andar de loco. Vos que tenés un exceso de electrones, préstame un hito, luego te los devuelvo. Y la esfera 2 de confianza dice, listo, no hay problema, yo tengo 8 electrones, vos tenés 8 cargas positivas. No te lo voy a dar todo, pero sí dividamos a la mitad. Por eso la carga queda dividida a la mitad.
queda compartida entre las dos esferas. Entonces, ¿qué hizo la esfera 2? Cogió, tome uno, tome otro y tome otro. Llévese 4 electrones, le transfiere usted 4 electrones para que quede así. No es que las cargas positivas desaparezcan, ahorita están ahí, siguen ahí, las voy a dibujar. Sino que ahora esos 4 electrones están 1, 2, 3, 4. O sea, estas de aquí están neutras, las de aquí están neutras, aquí también está neutro y aquí también. Y eso mismo pasa en el otro lado, las cargas positivas siguen estando, pero ahora están neutralizadas. 4 electrones quedan en la esfera 2, 4 electrones quedan en la esfera 1. ¿Listo? Y por tanto neutralizan 4 cargas positivas de la esfera 1, quedando cargada como más 4 o Q medios, y la otra perdió 4 electrones, entonces adquiere 4 cargas positivas porque ahorita tiene 4 protones de más. Entonces, ¿qué pasa? Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al ponerse en contacto las esferas? Lo primero que vamos a ver es que la esfera 2 le transfirió electrones a la esfera 1, entonces estamos hablando de paso de electrones, veamos. De la esfera 2 pasaron electrones a la esfera 1, de la esfera 2 pasaron electrones a la esfera 1, de 2 a 1 es lo que estamos diciendo allá. Entonces, A sería la respuesta correcta. Veamos la B. De la esfera 2 pasaron protones, no, los protones no se mueven ni por el berraco y por eso también descarto la D. Protones no los voy a mover, ¿listo? No nos pongamos a hacer cosas locas. Los protones no se mueven en las reacciones químicas, se transfieren electrones, ¿listo? Y la C dice, de la esfera 1 pasaron electrones a la esfera 2. La pobre esfera 1 estaba cargado positivamente, eso indica que ha perdido electrones, no tiene electrones que regalar, y si no tiene electrones, ¿de dónde va a sacar electrones para transferirle a la otra esfera? Es imposible, entonces descartamos. Respuesta correcta de la 14, la A. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van? ¿Sí ven? Fácil, rápido y sencillo. Siempre y cuando tenemos que tener aquí un concepto claro es, el metal pierde electrones y los protones no se mueven, protones cargas positivas, electrones cargas negativas, simple. Carga neutra, igual número de protones, igual número de electrones. Carga positiva, más protones que electrones. Carga negativa, más electrones que protones, ¿listo? Eso es todo lo que tenemos que saber ahí sobre interacciones electrostáticas debido a migración electrónica. ¿Fácil? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, continuemos con la 14, que se pone más interesante. Dice, en un centro comercial un estudiante observa que un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio está ahí colgadito. La cuerda 2 se usa para mantener el equilibrio. Miren, está amarrado aquí, pues obviamente para no caerse. Y la cuerda de acá es la rara, la usa, dice aquí, la usa para mantener el equilibrio al trabajador ante el viento constante que corre de derecha a izquierda. Ahorita sí nos fijamos, el viento está empujándolo y corre de derecha a izquierda. Si no tuviera esta cuerda, el pobre trabajador estaría probablemente colgado por acá. Y sería un peligro porque estaría bamboleando ahí. Esto, de acuerdo, es para fijarlo y mantenerlo estable, que no se mueva. Entonces lo estamos manteniendo ¿en qué? En reposo. Muy bien, Alejandra, estamos volando. Me gusta la actitud. La cuerda se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante de derecha a izquierda, como muestra la figura. El estudiante construyó un diagrama de cuerpo libre para esta situación. No nos quedemos con la gana. Aquí abajo está, mírenlo, aquí abajo está, pero nosotros mismos los vamos a ayudar. Entonces, tengo mi masita. ¿Cuál es lo primero que yo digo en un diagrama de cuerpo libre? El peso. Siempre voy a partir de ¿qué? El peso va a ir hacia abajo. Entonces, peso es igual a mg. Masa por gravedad, simple, ¿listo? Y eso es igual al peso, póngaselo ahí si quiere para no perder la emoción. Ahora, en este mismo eje primero analicemos el Y. En el Y que tengo la cuerda, entonces la cuerda como está siendo alada hacia abajo, va a sufrir una fuerza que ella va a ejercer hacia arriba. Tienen que ser iguales porque como estamos en un reposo, el señor no está ni subiendo ni bajando, ambas fuerzas deben ser iguales para que se anulen y lo tengan ahí quietico. Entonces, esta fuerza se va a llamar tensión. ¿Listo? Entonces, y aquí de paso le dicen que es tensión 1, entonces la tensión 1 es igual al peso. ¿Listo? Si la tensión 1 fuera mayor, iría subiendo. ¿Listo? Si el peso fuera mayor que la tensión, se rompería la cuerda e iría hacia abajo.
¿Listo? Ahora, tenemos aquí la otra cuerda. Pero antes de dibujar esta otra cuerda y ver la tensión, veamos la fuerza del viento. La fuerza del viento, ¿para dónde empuja? Para allá. Entonces, esa sería la fuerza del viento. La cuerda que está aquí, ¿qué hace? Simplemente hace tensión en el sentido contrario. Y ahora sí, como está en reposo, fíjense esta belleza, como está en reposo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a tensión 1 menos masa por gravedad, ¿listo? Pero como no hay movimiento y está ahí quietico el señor limpiando los vidrios, voy a decir que esto es igual a 0. Por tanto, la tensión 1 es igual al peso. Ahora, eso para el eje X, para el eje Y, perdón, para el eje X, ¿qué voy a tener? Positivo, fuerza del viento. Fuerza del viento, perdón, no me dejen confundir. Factor positivo, la tensión 2. Tensión 2 menos fuerza del viento. Listo. Pero él también está quieto en ese sistema, no está bamboleando por un lado y para el otro. Entonces puedo decir que eso también es igual a 0. Entonces aquí saco que la tensión 2 es igual a la fuerza del viento. Listo. Me quedó deliciosamente explicado eso. Ahora sí. El estudiante observa que el trabajador llena su balde completamente con agua y limpia vidrios, por tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me está queriendo decir? Este de aquí no lo había tomado en cuenta y lo voy a aumentar, es decir, estoy adicionando agua, estoy adicionando masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo acá. Inicialmente mi cuadradito tenía una masa M. Ahora le estoy colocando otro valor que para ahorrarme las fatigas y para no diferenciarlo, simplemente lo voy a colocar como si fuera una caja más grande. Entonces ahorita voy a tener M normal más el otro M, voy a tener M1 más M2. Eso es lo que me está diciendo, está aumentando la masa. Entonces simplemente, ¿qué va a pasar? Para que eso no se vuelva tan feo, voy a borrar esto aquí y voy a decir esto. Todo este sistema va a seguir teniendo un peso. ¿Listo? ¿Qué va a ser? Ahora va a ser M1 por gravedad más M2 por la gravedad. Si yo hago factorización aquí me va a quedar que M1 más M2 por la gravedad, miren, las dos masas se suman y se multiplican por la gravedad, por tanto, eso es igual al peso. El peso, por tanto, ¿es mayor o menor? El peso, cuando lo tanqueo con agua, por lógica es mayor, porque ha aumentado la masa, ¿bien? Si el peso se hace mayor hacia abajo, la tensión que sujeta la cuerda se tiene que hacer también mayor hacia arriba para soportarlo y que no se rompa esa cuerda y el señor no se vaya con todo el cubo de agua de ahí para abajo, ¿listo? Entonces, en este caso, si aumenta el peso, aumenta la tensión, miren. Porque el peso es igual a la tensión. Entonces, si aumento el peso de este lado, voy a señalar aquí, si aumento el peso, me aumenta la tensión, son directamente proporcionales, ¿listo? Entonces, como eché más agua, aumento el peso, por tanto, mi tensión sobre la cuerda 1 se tiene que aumentar. Eso sí no lo voy a dudar. ¿La fuerza del viento cambia? No, él sigue soplando con la misma fuerza. Entonces, fuerza del viento se mantiene constante. Entonces, ¿la tensión 2 va a cambiar? No, la tensión 2 se mantiene igual porque el viento sigue soplando igual. Con agua o sin agua, el viento sopla de la misma velocidad. Entonces, lo que cambia es esto. En el eje Y, aumenté las fuerzas. Entonces, en el eje Y voy a tener un alargamiento probablemente de los vectores que me representan las fuerzas. Mientras que en el eje X no va a pasar nada porque el viento no me cambió. Él hace 4 diagramas. En el diagrama 1 observamos que efectivamente el peso aumenta, pero la tensión se mantiene casi igual. Cuando una fuerza se ejerce, la otra contrarresta ese efecto para mantener el estado de reposo, entonces falso. Eso es lo mismo que dijo Newton, toda acción genera una reacción en el sentido opuesto. Si usted golpea la pared la está golpeando con igual fuerza a usted. Eso es fuerza de acción y reacción. Entonces aquí no pasa. En este caso, el que está aumentando es la tensión, pero si lo que aumenté fue la masa, entonces el peso va a ir es el que aumenta, falso. Diagrama 3, miren, el peso aumentó, por tanto la tensión aumentó, pero en el eje X no pasó nada, eso corresponde con lo que vimos acá.
Y el diagrama 4, el peso aumentó, la tensión aumentó, muy bien, pero ¿por qué carajos aumentaron las fuerzas en el eje X? Yo no estoy diciendo que el viento aumente, por tanto, tampoco es. Objeto que me representa lo que va a pasar. ¿Cuál es el diagrama que de verdad me encaja? El diagrama 3. Entonces debo buscar en las respuestas cuál me indica el diagrama 3. Ah, diagrama 1. Falso. Porque solo aumenta la masa, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso. Falso, porque la tensión también debe aumentar. B, el diagrama 2. Falso, porque la tensión de la cuerda debe aumentar para soportar más peso, pero el peso también es el que aumenta, partiendo de ahí. C, diagrama 3. Bien, porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión sobre la cuerda 1. Muy bien. D, diagrama 4. Falso, porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Falso, porque la fuerza del viento no va a aumentar, se va a mantener igual. Entonces, respuesta correcta al 100%, la C. ¿Listo, chicos? Entonces, respuesta 15, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Al menos díganme que sí están ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, profe, bien. Listo, me alegra. Eso. Actívense, pues, que necesito que produzcamos ciencia. Listo. Vamos para la siguiente, the next one, dice. Un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido. Vamos a ver. Esto sí lo vamos a sacar por lógica, no hay necesidad de ir muy lejos. Rápidamente, eso, quien abrió el micrófono, lo sigo escuchando. Quiero que me diga una cosa. Aquí hay agua. Aquí hay H2O. Aquí hay aire. Vamos a personificarnos como una onda. ¿Listo? Entonces sabemos que la onda presenta esas propiedades. Listo. Primero, de cresta a cresta, mido una propiedad que se llama longitud de onda. Eso no me lo cambia nadie, eso es lo que me da el tono, ¿listo? O de valle a valle, ya lo sabemos que eso es una longitud de onda. Desde la cima de la cresta hasta el nodo, voy a tener una amplitud, ¿listo? O hasta el punto de referencia, voy a tener mi amplitud. ¿Qué es velocidad de propagación? ¿Qué tan rápido se mueve en un medio? ¿Listo? Entonces, la velocidad como todo es qué distancia recorre en un tiempo determinado. Entonces, velocidad de propagación, qué tanto viaja en un tiempo determinado. Así sea una onda, así sea un carro, todo aplica para lo mismo. ¿Listo? ¿Qué más que mide? La frecuencia. ¿Listo? ¿La frecuencia qué es? ¿Cuántas veces pasa esta onda? Por ejemplo, esta es una unidad de onda. ¿Cuántas veces pasa esa unidad de onda en un segundo? Si pasa 10 veces, si pasa 20 veces, si pasa 40 veces. ¿Listo? Pregunta. Usted es esa onda. Yo lo coloco a correr a usted en el agua y lo coloco a correr a usted en el aire. ¿Cuál de estas cuatro propiedades cree usted que le cambiaría? ¿Le cambiaría la naturaleza misma de su ser? Es decir, ¿cambiaría la longitud de onda que usted está teniendo? Catalina. Bueno, Alejandra. Cambiaría la velocidad, profe. Eso, gracias por adelantarte. Bien. La longitud de onda no cambia porque simplemente entra aquí. Pues bueno, partiendo de que se está moviendo la misma agua y aquí entra mi detector. ¿Listo? Entonces se está moviendo, entonces la longitud de onda no cambia, a menos de que yo cambie el medio. ¿Listo? Si no cambia la longitud de onda, la frecuencia que pasa por un tiempo no cambia. La forma de la onda no va a seguir subiendo y bajando. Lo único que va a cambiar, sí, efectivamente, como dijo Alejandra y nos adelantó todo, fue la velocidad. Usted se mueve más lento en un medio más congestionado, en un medio más denso. En este caso, para que la onda se mueva,
tiene que entrar en contacto con las moléculas de agua y empezar a empujarlas para quitarlas. Cuando sale al aire y emite el sonido, dice, uy, no hay moléculas que interferir, viaja más rápido. ¿Listo? Entonces, la velocidad en el agua es menor que la velocidad en el aire. ¿Listo? Entonces, sí, lo único que cambia, como dijo Alejandro, efectivamente es la velocidad de la onda. Bien, hasta ahí la vemos. ¿Cierto, chicos, que sí? Sí, profe. Eso, Mayerly, para que vuelvan ustedes enérgicos y tengan energía, les voy a dejar esa pregunta ahí en el tintero. Vamos a tomarnos 10 minuticos de descanso y cuando vuelva, aleatoriamente uno de ustedes va a resolver esa pregunta. ¿Listo? Tienen 10 minuticos para que, como siempre les digo, vayan, tomen un café, se apliquen agua en la carita, despierten y vuelvan más participativos de lo que están ahorita. Entonces, ya volvemos, chicos. Ah, por cierto, aquí sigo en caso de que me necesiten para algo, ¿listo? ¿Alguien me necesita? Bien, voy a ir por café.
Hola chicos, en 2 minutos volvemos a la presentación. Quedan atentos. Hola, hola chicos, bienvenidos. El descanso ha llegado a su fin. Es un placer volver a tenerlos aquí. ¿Se encuentran conectados? Vamos a ver. ¿Cómo les fue con la pregunta? Cuéntenme. ¿Están ahí? Sí, profe. Eso, muy bien. Juan Camilo creo que habló. Bien, listo. Entonces, escojamos a alguien. Vamos a ver, Esteban. Sí. Esteban, Señor, listo. Léenos la pregunta y vamos a tratar de ubicarnos. una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra la siguiente figura. Se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, material más denso, mayor en el aire, material menos denso, y que tenga un valor intermedio en el agua, el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de luz en los tres materiales? Listo, gracias Esteban. Entonces vamos a ver longitud de onda, ya sí estamos hablando de este valor. ¿Listo? Distancia entre cresta y cresta, distancia entre valle y valle. Ahí sí estamos hablando de la longitud, no estamos hablando de la amplitud. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Se espera que la longitud de onda sea menor en el vidrio, el material más denso. Entonces, aquí va a ser aire, aquí va a ser vidrio, aquí va a ser agua, acá voy a poner vidrio otra vez y acá voy a poner aire, es decir, como si entrara y saliera del vaso. ¿Listo? Entonces, se espera que la longitud de onda sea menor en el vidrio, o sea, sea más pequeña en el vidrio, mayor en el aire. Entonces en el aire la tengo que hacer la más grande posible. Listo, miren, ahí traté de hacerlo lo más grande. Aquí vamos a hacerlo incluso para que de verdad me crean que es una onda. Voy a hacerlo de esta forma, miren. Ahí al menos es una onda. De aquí a aquí me cabe una longitud de onda. Entonces, miremos, me cabe una cresta, dos crestas. Ahora dice menor en el vidrio. Entonces, aquí voy a tratar de hacerla. Si vieron, la longitud la traté de hacer más pequeña, menor en el vidrio, que es el material más denso.
y tengo un valor intermedio en el agua. Entonces en el agua no la voy a hacer tan grande ni tampoco la voy a hacer tan pequeña. Ni muy grande, ni muy pequeña. Ahí traté de hacer lo mejor posible que nos queda. Entonces, si ubicáramos aquí, cada una de esas es una longitud de onda. ¿Listo? ¿La más grande cuál es? Agua. ¿La más grande cuál es? Obviamente en el aire. Entonces, H1 es mayor. Después, ¿cuál sigue? Lambda 3. Después, ¿cuál seguirá? Lambda 2. ¿Listo? Ese es el orden que vamos a buscar. Vamos a ver las gráficas una por una para ver cuál se asemeja a eso. Primero, en el aire hay una, dos crestas, uno, dos valles. Ahora, en el vidrio lo primero que yo noto es que miren, la amplitud ha bajado. En ningún momento me dice que la amplitud baja. Ya la puedo ir descartando solo por eso. ¿Listo? Y contemos cuántas crestas hay y cuántos valles. Aquí hay uno, dos, aquí hay uno, dos. Si vemos bien, esta longitud de onda que estaría aquí podría ser similar a la longitud de onda que tengo acá. Y ahorita me está diciendo que en el agua aumenta nuevamente la amplitud, pero nuevamente tengo una, dos, una, dos. ¿Listo? La longitud de onda en estos tres es igual. Por tanto, la A queda descartada. ¿Listo? ¿Sí me entendieron por qué? Porque la longitud de onda en ese caso le estoy viendo es qué tantas crestas hay. Si la longitud se hace más pequeña, tendrían que haber más crestas. Si se hace más grande, menos crestas. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la B. ¿La B qué tiene? Lo primero es muy cierto. Listo. Amplitud de todas es la misma. Bien, entonces por eso no la voy a descartar. La amplitud sigue siendo la misma. Listo, aquí ¿cuántas hay? Una, dos, listo. Vuelvo a tener esta. Una, dos, la misma, lambda 1. En el vidrio, veamos, en el vidrio, ¿qué nos pasa? En el vidrio dice que tiene que ser la menor. Voy a borrar esto, perfecto. Vamos a dibujar en el vidrio, a ver cuántas me quedaron. 1, 2, 3. Miren que la lambda se recortó. O sea que aquí en el vidrio sí se ha recortado la lambda, o sea que sí es la menor. Sí. Pero miremos qué pasa en el agua. Ay, en el agua se me hizo más chiquito, ahorita me cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la lambda aquí en el agua se me hizo aún más pequeña. Si las mido, esta lambda, esta longitud de onda es más pequeña que esta. Y miren que dice que en el agua tiene que tener un valor intermediario. Entonces, aquí no está siendo intermediario. Ahí estoy fallando. Y finalmente tengo que en el aire vuelve a ser la misma que estaba acá. Eso sí, debería pasar, que vuelva a ser la misma onda, pero es que en el agua me está teniendo la menor longitud. Eso no puede pasar, por tanto la B también me queda descartada. ¿Listo, chicos? Esta sí, voy borrando porque como se va superponiendo, pues toca hacerlo así. A descartada, B también. Voy a colocarlas por acá para no tener que borrarlas. A descartada, B también. Vamos a ir a la C. La C, ¿qué tiene? Longitud de onda 1, uy, muy grande, bien. H3, grande. La del vidrio, 1, 2, 3. H2, perdón, aquí es H1. H2 en este caso, o lambda 2, es una relativamente intermedia, o sea, una baja porque miren, se está haciendo cortico ese tramo. Este y este se están haciendo corto, entonces sí sería la más pequeña. Y el agua 1, 2, 3, 4. Ah, no es tan grande como en el aire, no es tan pequeño como en el agua, o sea que esta lambda que está aquí, lambda 3, es intermedia, y aquí sí se cumple que H1 es la más grande, luego sigue lambda 3 y luego sigue lambda 2. Y finalmente vemos que aquí viene el problema, donde fue donde ustedes dijeron, ah, ahí se arruinó todo, porque miren que en el aire sigue siendo igual que en el agua. Falso, porque en el aire debe volver a su naturaleza normal. Entonces, hasta ahí íbamos bien, ¿listo? Pero no se pudo. Miremos la D. La D sin siquiera borrar. Observemos qué pasó en la D. En la D simplemente tenemos la lambda del aire, grande.
Lambda de la salida del aire también grande. Entonces ya lo que me mataba la C está bien. En el vidrio, más pequeña. En el agua, intermedia. Se cumple perfectamente. Se nos fue. Respuesta correcta, la D. ¿Listo? Y entonces, por tanto, de la 17, la respuesta correcta que nos describe el comportamiento es la D. Si vamos entendiendo hasta ahí, simplemente lo que vamos a hacer es buscando la gráfica que mejor se acople al enunciado que está en negrilla. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Listo, Esteban. Gracias. Vamos a ver esta. El salto bungee se practica generalmente en puentes. ¿Listo? En uno de esos saltos se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros. Listo. Desde aquí, desde el origen de la banda hasta su punto de equilibrio son 30 metros. ¿Por qué estoy hablando de punto de equilibrio? Porque es una banda elástica. De aquí hasta aquí, en este rango, hay una caída libre. Voy a colocarlo acá. Caída libre. ¿Por qué? Porque la banda no está haciendo ningún efecto. Usted está cayendo por acción de la gravedad que lo va usted jalando hacia el piso. Lo va jalando la masa agrupada por la gravedad. Es una caída libre. No hay ninguna otra fuerza que lo detenga. Usted va a merced del peso de ahí para abajo. ¿Listo? Sin estirar, y se puede estirar hasta 30 metros. ¿Qué quiere decir eso? Usted llega aquí. En este punto la cuerda alcanza su máxima longitud. ¿Listo? Y a partir de aquí, la cuerda se empieza a estirar, 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 hasta que llega a otros 30 metros. Esto que tenemos aquí se conoce como elongación, ¿listo? Y en este caso, vamos a tener que esta elongación es el resorte estirado a su máxima potencia. Entonces, la que tengo aquí es la posición de equilibrio, 0. Por eso, cuando usted llega acá, el resorte que hace, se ha estirado, él vuelve y se contrae porque es un resorte, un elástico, se contrae y lo sube. ¿Listo? Y es lo que nosotros conocemos como fuerza elástica. ¿Listo? Hasta ahí tenemos. Hasta 0 el resorte no está haciendo fuerza. O sea, en los primeros 30 metros donde usted va en caída libre no está haciendo fuerza. A partir de ahí usted ya no va en caída libre, usted va en un proceso de desaceleración. Usted se empieza a preguntar, ¿pero cómo así que voy desacelerando? Fácil. De 0 hacia abajo, el resorte se está estirando, es decir, que ya hay una fuerza elástica que va a ir en contra de esa deformación. Si usted jala un resorte desde el primer momento que lo jala, usted siente que él quiere volver a la posición de reposo. Entonces, cada vez que usted se va estirando, se va a ir tratando de contraer, entonces usted ya empieza a tener fuerza elástica. Cuando usted empieza a tener esa fuerza elástica, ya no solo va en caída libre, y esa velocidad que usted lleva en caída libre va siendo frenada, desacelerada, va disminuyendo, porque el resorte lo está devolviendo a su sistema. ¿Listo? Entonces está sufriendo una variación de velocidades muy altas a velocidades más pequeñas, entonces está usted desacelerándose. Cuando llega acá, su velocidad va a ser 0. Se ha desacelerado y por eso usted llega aquí relativamente suave y vuelve y sube. ¿Listo? Y su movimiento arranca hacia arriba y su velocidad arranca a acelerarse. ¿Listo? Hasta que ya se detiene el movimiento como un movimiento oscilatorio. Usted sube acelerado, baja y se desacelera, sube acelerado, baja y se, hasta que se acaba y queda usted colgado ahí. Es que me dio risa ahorita porque por esa razón se hace bungee con cuerdas elásticas. Porque si no se hiciera con cuerdas elásticas y no con cuerdas normales, usted nunca desaceleraría. Y usted llegaría acá abajo con la velocidad máxima, lo que implica que a la hora de frenar, usted se partiría a la mitad o se arrancaría una extremidad. ¿Listo? Ahorita sí, después de ese lapsus memoris que tuve, tenemos. En un salto un deportista se lanza desde un puente de 65 metros de altura cuando ha descendido apenas 20 metros. Listo. Cuando ha descendido apenas 20 metros, vamos a analizar qué pasa. En ese punto está a 20 metros, se lanzó de aquí, él va aquí, va simplemente a 20 metros de recorrido. No se ha estirado la cuerda, él sigue cayendo por culpa de la gravedad. Vamos a ver qué nos preguntan. La transformación de energía que se habrá dado hasta ese momento será D.
Ahí yo qué tengo, el puente está ubicado a una altura. Eso ya lo sabemos, ¿sí o para qué? Entonces, cuando él está acá arriba, ¿qué tengo? Energía potencial máxima. A medida que va bajando, la energía potencial va a ir bajando, ¿sí o para qué? Cuando llegue por aquí, antes del punto de equilibrio, cuando llegue por aquí, él va a tener energía potencial que ha bajado, pero ¿qué energía ha aumentado? ¿Qué aumenta en este proceso de caída? ¿Qué? Eso, Keiner, muy bien, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad que aumenta, la energía cinética empieza a aumentar. Eso es lo que yo pensaría ahí. La energía potencial disminuye porque estoy bajando en altura, pero como estoy aumentando en velocidad, la energía cinética en este punto tiene que estar aumentando, o sea que tiene que tener energía cinética porque va a una velocidad dada. Bien, hasta ahí vamos bien. Y como no he pasado el punto de equilibrio, no he pasado la elongación, aún no puedo tomar fuerza elástica en ese punto. Listo, vamos a ver las posibles indicaciones. Energía cinética, energía potencial elástica. Aquí veo que tiene energía potencial máxima y le está convirtiendo en energía cinética. Esta cinética potencial sería si él estuviera subiendo en el momento de la subida del bungee, en este momento de la subida, él se está convirtiendo cinética del movimiento en potencial, ¿listo? Pero en este caso no, él está bajando, va de potencial a cinética, entonces, por eso la A y la B se cambian, ¿listo? Además, aunque la A dice potencial elástica, no he elongado la cuerda, o sea que aún no estoy hablando de factores elásticos en el sistema, paila. Y la B dice potencial gravitacional, o sea, debido a la gravedad, pero pues resulta que no estoy haciendo eso. Ahora veamos, energía potencial gravitacional, bien es lo que estoy teniendo por tirarme. ¿Por qué llama energía potencial gravitacional? Porque la principal fuerza que afecta en una caída libre es la gravedad, entonces, para darle más estatus le ponemos energía potencial gravitacional, lo único. Energía potencial elástica, falso, porque sigo diciendo que aún la cuerda no la he estirado, entonces no hay nada elástico hasta ese momento. B, energía potencial gravitacional, bien, a energía cinética. Bien, ¿por qué la energía cinética no le pongo energía cinética gravitacional? Porque la energía cinética no depende de la gravedad, depende de la velocidad. Entonces, no puedo llamar la energía potencial gravitacional si no tiene la gravedad incorporada. Fácil, rápido y sencillo. Entonces, chicos, respuesta correcta de la 18, la D. Entonces, chicos, hasta ahí como vamos. Espero que hayamos muy bien. Cualquier duda me la preguntan. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Vamos a continuar. Listo. Permítame. A ver, ahorita sí esto se trabó, pero bueno. 19. En 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre de una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Peso de la piedra, ¿sí? Fuerza de resistencia, es decir, fuerza de empuje del agua para mantener la piedra, tratar de mantenerla flote. Primer punto, peso. Miren que en todos el peso tiene casi el mismo tamaño, es decir, que peso es igual a una masa constante cayendo afectada por la gravedad, siempre va a ser igual a una constante, porque para variarlo o cambio la gravedad, cosa que no va a pasar, o cambio la masa, que tampoco va a pasar. ¿Qué pasa? Ahorita la fuerza de resistencia, la fuerza de empuje, al principio pequeña porque el agua se está adaptando y el peso va ganando. Después el agua empieza a responder y empieza a empujar con más fuerza. Va creciendo la fuerza hasta que en un punto las dos fuerzas se igualan. ¿Listo, chicos? Cuando las dos fuerzas se igualan, ¿qué pasa? Vamos a verlo acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, tendré hacia fuerza de resistencia en el factor positivo menos el peso. Y se igualaron. Resulta acontece que FR es igual a MG. Por tanto, es un valor menos el mismo va a ser igual a 0. Entonces, entré en un estado de reposo. En este punto estoy entrando en un estado de reposo, o también conocido como un estado de inercia, donde el cuerpo
simplemente está dejándose llevar por el movimiento y presenta una propiedad característica. Cuando yo entro en inercia y las fuerzas que actúan sobre mí se igualan, en ese punto adquiere una característica maravillosa, es decir, que me muevo. No es que me detenga, el movimiento no se detiene, él va a seguir cayendo, pero lo que pasa es que en este punto usted va a mantener un proceso de velocidad constante. ¿Listo? La piedra va a caer a 10 kilómetros por hora siempre, a 5 kilómetros, de acuerdo a la velocidad que haya alcanzado. Ahí la velocidad se vuelve igual, se detiene, se vuelve constante. ¿Listo? Y eso hace que el movimiento se mantenga siempre, como quien dice, en el mismo sistema. Ahora, miremos esta belleza que voy a poner acá. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Es decir, va a recorrer la misma distancia siempre en el mismo tiempo. Un metro en un segundo, 2 metros en un segundo y no va a cambiar. La aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir velocidad constante? Velocidad 2 igual a velocidad 1. ¿Listo? Entonces, variación de velocidad igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. La final menos la inicial. Si yo a un número le resto el mismo número, ¿cuánto me va a dar? 0. 0 sobre t, 0. Entonces, por tanto, aceleración igual a 0. ¿Qué pasó en ese punto? La piedra adquirió velocidad constante y la aceleración se volvió igual a 0. Es decir, no estamos teniendo cambios de velocidad. Por tanto, eso es lo que pasa en ese movimiento. Vamos a ver qué pasa. El estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante. Se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea, en el tercer instante después de él se igualan las velocidades, por tanto la aceleración va a ser igual a 0. Mayor que en el primer instante. Falso. Porque en ese caso la velocidad tendría que ser mayor en ese punto que al arrancar, y es falso. Porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. Falso, porque en ese caso la fuerza lo está manteniendo, digamos, en estado de reposo. Si el peso jala, la fuerza también está jalando en el mismo sentido, entonces él simplemente se va a mover por acción de que tiene que caer. La gravedad está haciendo lo suyo, pero a una aceleración constante. A una aceleración igual a 0, perdón. B, mayor que en el primer instante. Falso, porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de la resistencia comienza a aumentar. El peso de la piedra nunca disminuye, el peso sigue siendo masa por gravedad y el peso no cambia, porque la masa no cambia y la gravedad tampoco. Descartado. C, constante, porque la aceleración de la piedra siempre es igual a la aceleración de la gravedad. Podría pensar eso, ¿listo? Podría yo decir, pero en este caso la gravedad está siendo contrarrestada por la fuerza de resistencia. Esa parejita de fuerzas de aquí hacen que la gravedad ya esté implicada en igualarse con un movimiento de la fuerza de la resistencia, ¿listo? Por tanto, el movimiento no depende de esta aceleración que tengo aquí, va a depender de los cambios de velocidad, y como la velocidad se volvió constante, la aceleración de mi movimiento se volvió 0, ¿listo? Entonces, falso también. Miren la D, nula, es decir, igual a 0, no existe, porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de la resistencia se cancelan, se anulan, se vuelven 0, entonces en ese momento tengo un estado de inercia, donde la aceleración se vuelve 0. Fácil. ¿Alguna pregunta? Keimer, Alejandra, Catalina, Esteban, ¿alguna pregunta? Mayerly. No, profe. No, profe. Eso me alegra. Vamos, entonces, vamos. Ojalá estemos bien. Ahorita digamos. A ver, que está listo. 20. Las células en células animales, los lisosomas son organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Listo, entonces, tengo mi célula. En su interior tengo unos organelos, unos reservorios donde tengo enzimas. Allá adentro. ¿Listo? Y lo que pasa es que llega el alimento, que lo ingiere la célula, lo pasa a estos sistemas y ahí las enzimas empiezan a degradar. ¿Lo que es una enzima? Es una proteína, lo que quiere decir que es una cadena de muchos aminoácidos que tiene
función biológica. ¿Listo? En ese caso, ¿qué quiere decir? La enzima es una molécula muy grande que fue diseñada para realizar una función en específica. Si la función de ella es degradar celulosa, va a entrar la celulosa y en el lisosoma se la va a degradar, se la va a romper. ¿Listo? Entonces tengo esos reservorios con enzimas. ¿Listo? Las enzimas están almacenadas en el lisosoma. Ahora sí, si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¡ah, carajo! Me está queriendo decir que voy a romper eso. Entonces, si ustedes toman una bolsa que viene cargada con una sustancia y de un momento a otro, voy a quitar esas flechas, lo explico más así. Tienen una bolsa cargada con una sustancia y de un momento a otro rompen la bolsa. ¿Qué pasa con esas enzimas? ¿Qué pasa con el contenido de la bolsa? Se empezará a liberar en todo el medio. Las enzimas se liberan. ¿Listo? Porque ya no hay barrera que las contenga, se rompió el lisosoma. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el alimento no va a llegar a ellas. Ya la célula no va a esperar a que lleguemos, a que el alimento llegue. Cualquier cosa que esté por aquí, que se parezca al alimento, la enzima lo va a empezar a degradar. Ah, que este pedazo, que este otro orgánulo que se me parece una proteína y yo soy una enzima que rompe proteínas, se me hizo familiar, lo ataco, me lo alimento, ¿listo? Ah, que por aquí, claro, Keiner está diciendo, que por aquí tiene el núcleo, que esa membrana nuclear es puro lípido y resulta que a su enzima le gustan los lípidos, ella no va a pensar, se lo come, la empieza a degradar. Entonces lo primero que va a hacer es empezar a comerse todo lo que esté dentro de la célula, porque esas enzimas son programadas para digerir nutrientes y cualquier cosa que se le parezca a su nutriente se lo va a comer. Vamos a ver qué pasará. Se degradarían moléculas en su interior. Bien, es lo que estoy diciendo. Todo lo que sea un posible sustrato para la enzima, un posible molécula sobre la cual pueda actuar, se lo va a comer. B, perdería todo el agua del citoplasma. La salida o entrada de agua al citoplasma lo regula esta pared que está aquí. ¿Cómo se llama esa pared que está aquí y envuelve a la célula? Eso se llama membrana. Membrana, y de paso le ponemos celular para darle caché. Membrana celular, ella es quien permite los procesos de salida y entrada de agua, ¿listo? Y eso se conoce como osmosis. Entonces, la B la realiza la membrana, falso. Membrana celular. La C, no habría respiración celular. En la célula, vamos a hacer otra célula acá. Es el núcleo que contiene la información genética. Está la pared celular o membrana celular. Bueno, en el caso de las plantas, tienen su paredcita celular, que es pura celulosa. ¿Listo? En el caso de los animales, tenemos nuestra membrana, ya lo sabemos, ¿no? Esa nos protege y nos aísla y nos permite el paso de sustancias a través de ella. Hay otros orgánulos llamados mitocondrias. Por cultura general a mí me han dicho desde pequeñito que las mitocondrias son los orgánulos encargados de procesar la respiración celular, es decir, tomar celulosa, oxígeno y convertirla en CO2 más agua. Esa es la respiración y ahí de paso se produce la energía. Entonces, ¿el lisosoma tiene que ver con eso? No. Estas de aquí son netamente responsables de la mitocondria. Y por último tenemos, no se forman las proteínas. Por acá por el otro lado, hay unos orgánulos que parecen, ya los hemos visto por aquí en otras preguntas, parecen dos coquitas, una así y otra acá, ¿listo? Con un espacio en medio. A través de ese espacio entra ARN en forma de tirita y por otro lado empieza a salir proteína. Estos se llaman ribosomas. Entonces, el encargado de producir ribosomas, de producir proteínas, perdón, es el ribosoma. Entonces, esto tampoco se dará porque el encargado es un ribosoma.
Como nos están preguntando qué pasa con el lisosoma, se nos rompió el estómago de la célula, por así decirlo. Entonces se rompe el estómago, todas las moléculas que estaban ahí, llamadas enzimas que están ávidas de comerse lo que haya, van a encontrarse con ese mundo de nutrientes que es la célula y lo van a ver como comida. Entonces van a empezar a degradar esas moléculas en el interior de la misma. Respuesta correcta, efectivamente, la B. La A, perdón. 20, respuesta correcta, la A. Se degradarían moléculas en su interior. ¿Listo, chicos? ¿Siguen? Solo hay que tener cierto conocimiento básico sobre los componentes celulares y para qué sirven cada uno de ellos. Ahora, pasemos a la 21. El modelo representa la relación entre altura y cantidad de partículas del aire. Vean qué bonito esto. Aquí, ¿qué tengo yo? Tengo una altura igual a 0 y tengo una altura de 30 kilómetros. Yo lo que puedo observar aquí es algo muy simple. Si yo graficara esto, siempre me encanta graficar cosas. Si yo grafico la altura, h, versus cantidad de partículas, número de individuos, voy a tener que entre más bajo, eso lo voy a tener. Acá abajo tengo muchos individuos, pero allá arriba, donde se hace más alto, voy a tener muy poquitos. O sea que número de partículas es inversamente proporcional a la altura. Listo. Clarísimo como el agua. Ahorita sí, viene una relación que me voy a arriesgar a sacar porque ya conozco la pregunta, pero que ustedes luego van a poner lógica. Entonces, a mayor número de partículas encerradas en un cuartico, si usted tiene aquí 10 partículas encerradas y le acomodo otras 10, ¿la presión va a aumentar o va a disminuir? A mayor número de partículas, mayor presión. Esa es la famosa ley de Avogadro. ¿Listo? Pero la vamos a poner como siempre se pone, N directamente proporcional a P. Mayor número de partículas o de moles es directamente proporcional a la presión. Ah, bueno, eso me indica que acá abajo, como hay tantas, tengo una presión alta, y acá abajo, como hay poquitas, voy a tener una presión baja, ¿cierto? Esta presión causada por el aire, miren que es aire, se llama presión atmosférica. Entonces acá abajo la presión atmosférica va a ser alta, y allá arriba en aquel alto va a ser una presión atmosférica baja. Ahora sí, una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados cuando la altura es 0. Voy a dibujar mi olla aquí. Tengo mi ollita, feliz de la vida, con mi agua, que son particulitas que están aquí. Y resulta, acontece que ella hierve a los 100 grados centígrados. Listo, la caliento. Pero aquí viene lo importante. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? La presión atmosférica va a tratar de mantener esto ahí, abajo. Presión atmosférica. ¿Listo? Es la presión que no me deja que el agua suba. Cuando ellas adquieren la suficiente energía, ellas dicen, no, yo me voy. Ella dice, no, yo me voy. No, yo me voy. Y me voy. En este caso se forma un vapor. Esa presión de vapor que forma aquí, cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, se evapora. A ese punto tengo una evaporación y a esa temperatura es que yo tengo una temperatura de ebullición. ¿Listo? Entonces, miren, acá abajo tengo una presión alta, por tanto la presión de vapor que debe igualar también debe ser una presión de vapor alta. Allá abajo tengo una presión de vapor baja, una presión de atmosférica baja, entonces la presión de vapor debe ser baja. ¿Por qué mis moléculas no deben esforzarse tanto para romper esa presión que está haciendo? Le están aplastando tres moléculas. Entonces, ellas con que adquieran la energía para vencer a las 3 moléculas, se van y volatilizan más rápido. ¿Listo? Si aquí arriba volatilizan más rápido y la presión de vapor es menor, ¿la temperatura será mayor o será menor? La energía que debo obtener para alcanzar esa presión menor, miren que es la energía que yo le aplico para que ellas salten como crispetas del estado líquido al estado gaseoso. En este caso, la temperatura de ebullición allá arriba tiene que ser menor. ¿Pero menor a qué? El único punto de referencia que tengo es a 100. Debe ser menor a 100 porque la presión de vapor es menor debido a que la presión atmosférica es menor. Eso es la lógica que mi mente llevaría. Dice, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25, bueno, acá arriba, ahí, puede afirmarse que hierve a una temperatura menor de 100
porque la presión es menor a esta altura. Temperatura de ebullición menor a 100, bien, porque la presión es menor, bien. Presión atmosférica menor, por tanto presión de vapor menor, bien. B, hierve una temperatura mayor a 100. Al hervir una temperatura mayor a 100 me estaría queriendo decir que la presión que yo debo adquirir allá arriba es más alta, por tanto debo tener más energía, invertir más energía para que ellas pasen de líquido a gas, cosa que es falso. Miren, porque la presión es menor a esta altura, muy bien, es menor, pero entonces tu temperatura también debería ser menor. La energía que debes pagar para que salten es menor. Nunca hierve, falso, porque el agua hierve hierve en Cartagena o en Bogotá, pero hierve, ¿listo? Y dice, ¿por qué a esta altura hay muy poca cantidad de aire? No tiene nada que ver el aire, lo que tiene que ver es la energía con la cual estoy pasando mis moléculas de la sustancia, en este caso de agua, de líquido a vapor. Esto no tiene nada que ver con el aire ahí no afecta. O bueno, sí afecta, pero en este caso afecta la presión y no nos está dando la respuesta como tal. Se congela el agua allá arriba, no se congela. Y aquí dice que porque al no haber aire en el agua pasará a estado sólido. Eso es falso. No sé, la forma de congelar algo es aumentar la presión, en ese caso la bajaría. Entre más presionada esté por acá los ceros, se podría congelar, o disminuir la temperatura. Y para disminuir la temperatura necesito sacar energía, y allá arriba aún siguen partículas, aún hay energía, por tanto no se va a congelar. Además, usted no ha visto que subiendo mucho el agua se congele, ¿listo? Tal vez en la estratosfera, pero estamos hablando de que allá empieza el vacío, y cuando hay vacío la energía no se propaga bien. ¿Listo? Entonces esa sería la razón. Respuesta correcta, la A. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Respuesta correcta, la 21 es la A. ¿Listo, chicos? Bien, muy bien, espero que la estén entendiendo. Vamos con esta. 22. El profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual forma y volumen. ¿Listo? Entonces estamos claros de que son 3 objetos que... Voy a ver dónde queda, listo, para no rayar ahí encima. Tengo 3 objetos que tienen la misma forma. No nos compliquemos con esto, simplemente... Pongamos 3 círculos. Tienen la misma forma y volumen, ¿listo? Pero son de diferente material. Uno lo puedo hacer de acero, el otro de icopor y el otro de cualquier cosa que le ocurra, madera. Bien. Y le pide que los deje caer desde la altura de los hombros. Ah, listo. Altura H igual para los 3, porque no creo que su altura de los hombros cambie de un día para otro, o de un segundo para otro. Y observe el tiempo de caída en el suelo. Listo, voy a medir el tiempo. Delta de T es lo que voy a medir. Juan observa que los 3 tardan tiempos diferentes en llegar al suelo. Ah, listo, este cae y se demora T1, este cae y se demora T2, y este cae y se demora T3. Y resulta que todos son diferentes. Fuerzas que están actuando aquí, básicamente sobre el sistema, hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Fuerzas que tengo. Masa por gravedad igual a peso. ¿Listo? Voy a tener aquí que masa, le voy a poner masa X, es decir, masa de cada uno. La masa 1, la masa 2, masa 1, masa 2, masa 3, porque tengan igual volumen y forma no me indica que tengan la misma masa, ahí no me está diciendo nada, solo me está diciendo que tienen la misma forma y el mismo volumen, es decir, parecen iguales, pero que pesen o masen diferente no nos está diciendo nada. ¿Listo? Entonces aquí viene el meollo. ¿Usted cree? Listo, entonces ahí tenemos eso. Bueno, observa que los 3 están sometidos a la misma aceleración gravitacional. ¿Listo? Todos tienen la misma gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de la observación que realizó Juan? Vamos a ver las respuestas y vamos a ver el chicharrón en el que los hemos metido. A.
El tiempo de caída de los tres objetos depende de la altura de lanzamiento. Falso para los tres. La altura fue la misma, ¿cierto? Falso. B. La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. La fuerza gravitacional, ¿a qué puedo llamar fuerza gravitacional? ¿Cuál es la fuerza que está actuando? El peso. Eso es una fuerza y la puedo llamar fuerza gravitacional porque es la fuerza de la gravedad alando mi sistema hacia el peso. La fuerza gravitacional sí es proporcional al peso, porque miren que F gravedad es igual a masa de X por G. A mayor fuerza, mayor masa. ¿Listo? Entonces, fuerza gravitacional directamente proporcional a la masa. Muy posiblemente dos o tres objetos, el que pese más tendrá más fuerza gravitacional, por tanto será alado con más fuerza hacia el piso y caerá más rápido. Ese estaría bien. ¿Listo? C. La fuerza neta que actúa sobre cada objeto es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay diferentes fuerzas actuando sobre cada uno de los objetos. Que este puntico que dibuja aquí como punto libre no es lo único que está actuando. Es decir, que hay otra fuerza que puede actuar y aquí yo caigo en cuenta. Sí, en ningún momento, como en algunos otros ejercicios de física que ya hemos visto, dicen desprecie la fuerza del aire, desprecie el rozamiento con el aire. Aquí nos están diciendo, muy posiblemente usted lo dejó caer. E independientemente va a haber, por el simple hecho de caer, una fuerza de peso que va ganando, pero hay una fuerza de resistencia que puede estar asociada al empuje del aire, una corriente de aire, cualquier cosa que se deba al movimiento de caída en el aire. ¿Listo? Que usted lo está olvidando. Y en física, si no le dicen que lo omita, usted lo debe tener en cuenta. Y en este caso, miren, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento o fuerza de repulsión o fuerza de, resistencia, fuerza de resistencia que ejerce el medio menos mg menos el peso. Pero en este caso, este va ganando, entonces es diferente de cero, por tanto está dando un movimiento, ¿listo? La fuerza resultante es diferente de cero, pero sí debo tomar en cuenta esa fuerza de rozamiento, entonces sí hay una fuerza neta en el sistema, ¿listo? Que es la sumatoria entre la fuerza de rozamiento que usted tenga con el aire o la fuerza de resistencia que esté ejerciendo el sistema y el peso que tenga. Y el peso es proporcional a la masa. También eso está bien planteado. Y la D dice, la forma de los objetos está relacionada con las diferencias en la fuerza de fricción. Falso, si todos tienen la misma forma, ¿cómo analizar la fuerza de fricción sobre cada uno? Y usted tiene que analizar diferentes formas. Ahora viene el chicharrón. Si la B y la C son correctas, ¿qué respondo yo? ¿Cuál es la correcta? La correcta es que en la pregunta le están diciendo a usted que debe considerar todas las fuerzas, que no puede hacer la fuerza de resistencia, la fuerza del aire igual a cero, no puede despreciarla. Entonces usted, por más que le duela, no puede decir que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, porque hay otra fuerza que está actuando en sentido contrario que está afectando su movimiento. Entonces tiene que decir, la fuerza neta, la suma de todas las fuerzas que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente, lo que hace que tengan tiempos de caída diferentes. ¿Listo? Respuesta correcta, la C. 22, C de casa. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Bien. Listo, Esteban. Hasta ahí van bien. Entonces, esa es un poquito complicada, es un poquito confusa, pero igual la logramos. Ahora, vamos con la 23, que reza lo siguiente. Un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferente densidad y medir su volumen y masa. Si yo tengo siempre la misma esponja y la misma esponja absorbe siempre la misma cantidad de sustancia, yo puedo decir que en este caso el volumen que absorbe va a ser constante, ¿cierto? Si siempre crece a lo mismo y ese crecimiento es de 5 mililitros, comúnmente siempre va a absorber eso. Por eso yo estoy estableciendo volumen constante simplemente densidad. ¿Qué ocurre? Al variar la densidad de la sustancia, ¿cuánta más estoy absorbiendo en el sistema? Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, varío la densidad, veo cuánta masa tengo. En la gráfica se representan los resultados de los experimentos marcados con los puntos y una línea de tendencia. Entonces, ¿qué observo yo? La masa
es directamente proporcional a la densidad. Eso es lo que observo yo de ahí. Como tengo una línea de tendencia, ya puedo yo hacer esto mejor, más efi, digo, la masa es igual a la pendiente del sistema, que sería acá, estoy quitando esta proporcionalidad, multiplicado por la densidad, más un valor que voy a llamar B. Este valor B se conoce como intercepto. Y me indica qué ocurre cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, a ver, vamos a escribirlo matemáticamente. Vamos a ver si ustedes me logran ver esto. Cuando Y igual a F de X es igual a F de 0. Es decir, cuando X igual a 0. ¿Qué ocurre con Y cuando X igual a 0? Entonces voy a ver. X igual a 0, aquí está. El intercepto marca un valor, es decir, que aunque yo no tenga densidad, ¿listo? Aunque yo tenga una sustancia de 0 densidad, es decir, no estoy haciendo nada, la masa del sistema va a existir. Probablemente esa masa del sistema sea la masa de la esponja. Pero existe una masa. ¿Listo? No sé cuál, pero existe una masa. Es decir, entre la línea de tendencia también me dice, entre más pequeño sea el valor de densidad, más pequeña va a ser la masa. ¿Listo? Probablemente cuando se llegue un valor muy cercano a 0, la masa va a ser muy cercana a este valor, a 5. Y va a ser un poquito mayor a 5. ¿Listo? Eso es lo que puedo sacar de ahí. Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de 0. Analicemos esto. Coja cualquier densidad pequeña, es decir, coja 0,2. Suba, le va a dar aproximadamente 15. Coja una más pequeña, 0,1, suba, le va a dar 10. Coja 0, suba, le va a dar aproximadamente 7 o por ahí, es decir, nunca, pero nunca les va a dar una densidad, por más cercana a 0 que sea, que no tenga masa. ¿Listo? Porque el intercepto es diferente de 0. B diferente de 0. Cuando B diferente de 0, para cualquier valor de X positivo, les va a dar una Y positiva. Listo. ¿Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales? Sí. Miren, lo que esté aquí, en el rango, ya sé yo que es una confirmación directa, pero lo que esté por abajo es una predicción y lo que esté por arriba es una predicción basados en la línea de tendencia, entonces sí se puede considerar. A, sí, bien. B, no. Vamos a ver por qué no. Porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. ¿Cómo que no observa ningún patrón? Yo estoy viendo una línea. Yo estoy viendo una línea ahí de tendencia. Esa línea de tendencia es un patrón, es un comportamiento. Desde que yo pueda modelar el sistema en una fórmula matemática, es decir, puedo decir Y igual a F de X, y F de X es una figura que sigue una ecuación. Esta línea sigue una ecuación que es igual a esta que tengo aquí. Entonces sí la estoy modelando. Sí existe una tendencia, entonces falso. C, no, falso. Porque no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad. No existen, pero yo puedo extrapolarlo, yo puedo seguir la línea de tendencia y asumir. Eso, cuando está modelado matemáticamente bien, eso yo lo puedo hacer. Puedo, sin necesidad de medir qué pasa a 0 de densidad que no existe, puedo saber qué masa posiblemente tengo, se llama extrapolar, y sí, es simplemente seguir los puntos que construyen la recta. Y D, sí, listo, me quedé entre la A y la D, vamos a ver la A que dice sí, porque la línea de tendencia cruza por un punto diferente de 0, es decir, intercepto diferente de 0. Bien. Y la D dice sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de 0. Eso no es cierto. O sea, eso no me explica el por qué está pasando así. Todos tienen masa diferente de 0. Pero es que no existe una masa igual a 0. Es la no existencia, ¿listo? Entonces, en este caso, la única explicación que yo puedo dar es que sí, que va a llegar un líquido de 0 densidad, pero con esa 0 densidad él debe ocupar una masa. Pero yo no puedo decir que pueda analizar una masa igual a 0, porque no es cierto. ¿Listo?
Respuesta correcta la A. 23. A. ¿Listo, chicos? ¿Alguien abrió el micrófono? Eso me alegra. Dígame la pregunta, pregunte con confianza. ¿Alguna pregunta, chicos? No, bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar algo muy importante en el sistema de lo cual tenemos que hablar antes de que ustedes se vayan. Va a pasar lo siguiente. Mañana ustedes se van a enfrentar a su primer simulacro. Los deseo concentraditos. Recuerden tener comida o llevar sus confeticitos para que estén óptimos, alimentarse de dulce para que tengan energía a nivel neuronal, armarse de paciencia y si necesitan gafas para leer, llévenlas. ¿Listo? No se vayan a poner de vanidosos porque ya van a leer durante 9 horas. Entonces, si las necesitan, llévenlas. Si usted siente frío, lleve saco. No importa que a mitad de la prueba se lo tenga que quitar y colgarlo llévelo. Es preferible que le sobre y no que le falte. Listo, siempre prueban eso. Es preferible que en la prueba les sobre y no que les falte. Que les sobre comida y no que les falte y les dé un dolor de cabeza y se duerman o les dé aburrimiento. Desayunen bien. Para que así tengan el chico de estar llenos al menos hasta las 11. Ya cuando les ataque el hambre, pues se alimenten de los dulces que llevan, no hay problema. Y resulta que entonces mañana ustedes presentan ese simulacro. Yo ya tengo el simulacro. ¿Listo? Yo lo voy a resolver. Yo voy a verificar las respuestas correctas para ciencia. Y el siguiente lunes o el siguiente día que nos veamos en clase, pues, bueno, ya la secretaria me habrá dado sus resultados y yo les voy a decir en qué fallaron y como ustedes lo van a tener fresquito en la mente, vamos a decir, sí, mucha hueva, la B era la 3 era la B por tal cosa. ¿Listo? Entonces, siguiente trabajo que vamos a hacer, vamos a dejar este solucionario en stand-by hasta la pregunta 23. Para la siguiente semana vamos a atacar directamente el simulacro que ustedes van a presentar y luego ya continuamos desde la 23 hasta la 48. ¿Listo, chicos? Espérenme, leo el chat, a ver qué es que me están queriendo decir en el chat. Dice Esteban, denos las respuestas. ¿De qué? ¿De esta prueba? ¿Las tienen por ahí? ¿Del simulacro? No. Necesito que trabajen. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿están bien? Todo claro, profe. Listo, chicos. Entonces, espero que les vaya muy bien en su prueba. Concentraditos. Mañana no tenemos clases de preuniversitario, entonces también pueden tomarse su tiempo por si tienen que ponerse al día en alguna actividad, lo hagan. Los que no presentan el simulacro, porque algunos lo presentan el sábado, y cualquier duda que tengan sobre la temática, no duden en comunicarme, ¿listo? No siendo más, pueden ir a descansar. Voy a detener la grabación